Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la temporada 14 de esto que hemos dado en llamar Meridiano 64, con lo cual queremos agradecerles a todos y cada uno de los que hacen posible este programa. Hoy vamos a charlar de cuestiones del índole provincial, obviamente también legislativas, con Miguel Siciliano de Hacemos Unidos por Córdoba. Tenemos un montón de temas para conversar con Miguel. La ley de seguridad, ¿qué se va a hacer? Hay que saber negociar bastante bien en esta conformación de la legislatura. También vamos a aprovechar para consultarles sobre el tema salariales, los incrementos de los aportes jubilatorios, de los aportes al APROS. ¿Se podrá optar por otra obra social u otra prepaga que no sea el APROS? Todo esto se lo vamos a preguntar a Siciliano. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches y feliz cumpleaños. Gracias, Gabriel, gracias por la invitación. Bueno, te hemos molestado hoy y has venido aquí con nosotros. Has sido invitado nuestro desde nuestros principios. Sí, bueno, ¿no? La temporada 14, primero felicitaciones. Segundo, fuera de cámara te decía que me sorprende, pues soy un tipo joven, digo, 14 años haciendo una temporada con el mismo. Sí. Así que felicitaciones y gracias por invitarme, no me molesta que me es un placer, Miguel, recibirte. Bueno, a ver, ¿en qué cambia la situación de la seguridad en Córdoba con esta nueva ley? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, a ver, nosotros desde la legislatura lo que hicimos fue, primero, fue la primera ley que el gobernador Zarzora envía a la legislatura. Esto indica la importancia que tiene para nuestro gobierno la seguridad. Yo le digo que esta es la ley contra el narcotráfico y contra la inseguridad. ¿Por qué? Porque en primer lugar crea juzgados en cada una de las principales ciudades del interior, juzgados y fiscalías para darle combate al narcotráfico. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés más fiscalías, más juzgados, la acción judicial para combatir, para abrir una investigación, para poder hacer un allanamiento, es mucho más rápido, mucho más eficaz. Y el brazo de la justicia es fundamental para darle batalla al narcotráfico. ¿Por qué el narcotráfico? Porque el narcotráfico es una de las principales patas de la mesa de la inseguridad. También digo que es una ley que va a ayudarnos a pelear contra la inseguridad. ¿Por qué? Porque le da, en primer lugar, al policía una herramienta más. Vos pensás que antes de esta ley, el policía tenía el arma de uso de fuego, que es el arma letal, la pistola, como se llama, o su voz de alto. Entre el delincuente y él había el uso del arma, o su voz o su fuerza física. No había nada al medio. Hoy, la ley te permite usar armas no letales, como usa España, como usan los países árabes, como usan ciudades como Dubái. Digo, hoy el mundo utiliza armas no letales. ¿Por qué? Porque le permite al policía prevenir el delito y no tener que esperar hasta que la situación sea de altísima gravedad para sacar el uso de arma de fuego. Además, crea el Instituto de Capacitación, que nos permite poder hacer que las fuerzas policiales se capaciten con el Ministerio de Seguridad. Permite crear las guardias de seguridad urbanas de prevención. Esto es clave porque vos pensás, los municipios haciendo la tarea preventiva de seguridad, la justicia con más juzgados y fiscalías, la policía con mayor instrucción y armas no letales, más policías en la calle y menos en los escritorios. Todo esto combinado con la acción del gobierno nacional, cuidando las fronteras, con la ley de derribo, nos va a permitir atacar más de frente a la droga y a la inseguridad. Pero acá te quiero aclarar algo, Gaby. Estas son medidas para combatir la inseguridad, para combatir el hecho de inseguridad, pero no para combatir el motivo de la inseguridad. El motivo de el motivo, Miguel, se va a ir empeorando cada vez más. Ojalá que no. Con los números que va a arrojar la pobreza del 23 y lo que va a hacer falta para no ser pobre en este año, realmente le van a tener muy difícil. Ojalá. ¿Van a lograr correrle a la par, aunque sea a la situación? ¿O sentís que el agravamiento económico y social puede perjudicar? Mira, yo, en primer lugar, ojalá que al presidente Milei le vaya bien. Ojalá que las medidas que tomen sean acertadas y le sirvan a la gente. Ojalá que la Argentina salga adelante. Y el presidente Milei sabe que nuestro gobierno va a encontrar un aliado con los límites obvios. Nuestros límites son Córdoba, nuestros límites son los derechos humanos, nuestros límites son las retenciones al campo, nuestros límites son la distribución federal de la riqueza, nuestros límites son que nos devuelvan el plata de la caja de jubilaciones, que son las promesas que Milei hizo en campaña. Una de las cuestiones también de la parte de la plata de la caja de jubilaciones, ya que lo traes a colación, Miguel, se les va a incrementar
el aporte a los empleos públicos en salud y en jubilaciones. Sí, en realidad, antes de responderte esto, quiero terminarte este concepto. Mira, sí. Miraba, hay veces que cuando tengo tiempo, miro por ahí, no sé, TikTok, yo no soy muy bueno en estas cosas, pero por ahí TikTok, y miraba un video de alguien muy gracioso, pero plantea una realidad muy cruda, que miraba la cámara en TikTok y le planteaba a un supuesto conversador que estaba conversando con él, que era todo imaginario, y le decía, che, ¿dónde sacan el carnet anticasta? ¿Cómo? Le decía, entonces iba respondiéndose él mismo. Sí, porque dice, hoy me confundieron. Sí, me confundieron con la casta. ¿Dónde saco el carnet anticasta? ¿Y por qué? Y bla, bla, bla. Y jugaba con eso y dice, ¿por qué fui a cargar nafta? Y me cobraron 800 pesos el litro. Y yo le dije que me cargó nafta. No, yo no soy casta, a mí no. Pero me confundió con la casta y me cobró 800 bancos el litro. Que me avise dónde, ¿no? Porque está barato. Entonces, 800. Bueno, cuando hizo el video, claro, valió 800. Entonces ahí el tipo dice, quiero sacar el carnet porque me dijeron que el costo lo pagaba la casta, no yo. Y yo no soy casta. ¿Qué te quiero plantear con esto? Ojalá que al presidente le vaya bien, pero que le vaya bien salvando a la gente. Porque cuando vos haces economía y decís, bueno, listo, a ver, yo tengo esta agua, se la tengo que repartir a 5 personas, bueno, listo, elimino 3 y se la reparto a 2. Sí. Digo, cuando vos haces la ecuación sin tener en cuenta a la gente, es fácil. Lo que vos tenés que hacer para gobernar es hacer la ecuación salvando a la gente, porque si vos sacas gente para repartir mi vaso de agua, es muy fácil. Voy a esto, a la provincia que me preguntaste recién. En el gobierno anterior, la legislatura anterior había habilitado al gobernador a que utilice 2 puntos de los salarios de los activos para poder aplicarlo a mantener la caja de jubilaciones. Caja de jubilaciones que tiene un déficit de 11.000 millones de pesos por mes. 11.000 millones de pesos por mes son más o menos 130.000 millones de pesos por año. Esta es la plata que la Nación nos debe enviar y que no nos envía. No lo envió Macri, no lo envió Alberto, ahora no lo está enviando Milei porque el primer envío que mandó fueron 1.070 millones. ¿Y debían ser cuántos? 11.000, 11.900. O sea, les envió un 10%. Un 10%. ¿Quién debe pagar el déficit de la caja de jubilaciones de los empleos públicos de Córdoba? ¿Vos, que sos un aportante privado? ¿Quién nos está mirando que a lo mejor maneja un taxi que no es jubilado de la caja? ¿O los activos de la caja? ¿Pero qué pasaba? Siempre se cortaba por lo más fino, se le metía la mano en el bolsillo de los jubilados. Nosotros decidimos cuidar a los jubilados. Esa fue la decisión que tomamos. ¿Quiénes tienen que cuidar a los jubilados? Los activos, los que formamos parte de la caja de jubilaciones del sector público. Y con respecto a la Administración Provincial de Seguro de Salud, Miguel. Ahí voy. El mismo 2% que ya tenía habilitado Schiaretti, lo tiene habilitado Yarlora. El mismo 2%. Pero lo mejoramos. ¿Por qué? Porque antes ese 2% de Schiaretti se utilizaba para bajar el cálculo de las futuras jubilaciones. Este 2% no afecta a los futuros jubilados, solamente te hace aportar, pero no afecta el monto de tu jubilación. Primer tema, caja de jubilaciones. Segundo tema, que el que me pregunta, que es el APROS. El APROS es la obra social de los empleados y funcionarios públicos. Es mi obra social. Yo no tengo una obra social privada. Mi mujer y mis 3 hijos y yo nos atendemos con APROS. Bien. ¿Sentís, Miguel, ya que estamos, un tema que ha estado bastante en discusión, que son más altos los coseguros de lo que deben ser y que muchos profesionales optan por dejar de prestar servicios en esa obra social? ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? No, a ver, ¿qué es lo que yo siento? Mi viejo tiene una obra social privada que aumentó, para no decirle en cámara, que aumentó el 56%. Hay obras sociales que aumentaron hasta el 63%. ¿Por qué aumentaron las prepagas o las obras sociales? Porque el 82.7% de los componentes de la salud, medicamentos, prótesis o elementos de internación, el 82.7% tienen componentes dolarizados. Si el dólar en 15 días pasó de 3.50 a 800 pesos el oficial, alguien tiene que pagar ese desfasaje. En la obra social privada te aumenta el 50% y listo. Vos optás, ¿paga la cuota o te quedas sin obra social? ¿Qué hace el sector público? Porque el APROS es la obra social de los empleados públicos, de los funcionarios públicos. A mi obra social, ¿qué es el APROS? Ese desfasaje, ¿me lo tenés que pagar vos? ¿Me lo tiene que pagar el taxista que nos está mirando? ¿Me lo tiene que pagar mi papá? Que no es empleo público. Este desfasaje se produce porque los sueldos han aumentado mucho menos, o sea, que el aumento de los precios de la economía. Por el costo del dólar oficial. Entonces vos decís, che, la obra social de los empleos públicos, del sector público, tiene que pagar el sector público.
Yo entiendo, porque también acá ¿Y sería- empezás con la demagogia, Gaby. Porque empezás, no, bueno, pero el sector público, pero los docentes, pero los maestros, pero... Y che, nadie quiere jorobar a los docentes, a los maestros, al empleo público, nadie. Sí, ya bastante jorobados están. Nadie ahora, el Miguel, tema es sí. quién paga los gastos del sector público, porque el ferretero, el abogado, el médico privado, vos, que sos periodista, che, que nos tienen que pagar ustedes? ¿La obra social que usamos nosotros, el sector público, lo tenemos que pagar nosotros? Esto es lo que yo creo que hay que discutir en profundidad, ¿no? Miguel, ¿se podría hacer que sea optativo pertenecer al APROS, que cada trabajador pueda decir, quiero tener el APROS o no? Miren, estos aportes van a ir a tal obra social que entiendo funciona mejor. Para mí no sería un tema que no se deba discutir. Creo que es un tema que podemos discutir. Yo no soy experto en salud, no trabajé nunca en salud, soy abogado, no soy médico, mi especialidad es el derecho administrativo. Pero la verdad que si vos me lo preguntás así en un programa informal, yo diría, che, es un tema que podríamos discutir. De lo que no tengo ninguna duda es que cuando vos administrás el Estado, como estamos haciendo en este momento en el gobierno provincial, no podés seguir pidiéndole al sector privado que sea a cargo de los costos del sector público. Basta. Digo, de verdad, porque yo escuchaba mucho legisladora, viste, con este discurso tribunero, fácil. Cuando vos sos oposición, decís cualquier cosa. Si total vos no tenés que pagar sueldo, vos no tenés que hacer rutas, vos no tenés que bancar al sector privado que perdió su obra social y que se vino a la salud pública. ¿Se ha dado mucho esto, Muchísimo, Miguel? muchísimo. Cuando vos no tenés esas responsabilidades, tirás cualquier cosa, intentás quedar bien con gente. Pero yo creo que esta manera de hacer política es del pasado. Creo que hoy la crisis que vive la Argentina y de la cual Córdoba no está exenta, requiere que los dirigentes políticos oficialistas, los opositores, tengamos responsabilidad cuando discutimos algo. Porque administrar una provincia como Córdoba, que es la segunda provincia más grande del país, no es joda. Y cuando vos tenés que seguir haciendo ruta, tenés que seguir bancando la salud, seguir haciendo hospitales, seguir cuidando nuestro turismo, seguir fomentando la industria, no podés seguir pidiéndole al sector privado que banca los sueldos, que banca los empleados, que genere economía, que mueve la industria, que paga los impuestos, que además banquen al sector público. Entonces yo creo que estas discusiones hay que darlas con profundidad. Para un dirigente político tomar medidas de estas no es fácil, porque es más fácil, es más lindo, suena mejor. No, bueno, cuidemos a todo el mundo. Estamos en crisis. Y en esta crisis, mira vos, nosotros en esta crisis, Gaby, también quiero plantearlo. Aumentamos el 12,9% los sueldos. Hay provincias que no solamente no dieron aumento, el 70% de las provincias, sino que pagaron de manera desdoblada el aguinaldo o desdoblada el sueldo. Nosotros pagamos el sueldo en tiempo y forma, el aguinaldo en tiempo y forma. Dimos el 12,9% de aumento a todo el sector público. Y de ese aumento planteamos, pero pará, tu propia obra social bancala vos, sector público. Tu propia caja de jubilaciones, para no jorobar a nuestros jubilados, banquémoslo nosotros, que somos el sector público. Nos bajamos el sueldo. Quien te habla presentó un proyecto, me acompañaron todos los legisladores del bloque. ¿Cuánto cobra, Miguel, aproximadamente un legislador? Con la baja de sueldo 1.4, 1.5 más o menos. El gobernador bajó el 25% su sueldo. 1.4, 1.5 millones de pesos cobra. Claro, 1.400.000 pesos, Bien. 1.500.000 pesos. ¿Y el gobernador se bajó el 25% de sueldo. No tengo exactamente la cifra de sueldo del gobernador. Tiene que ser mayor, lógicamente. Es mayor, un poco mayor. Y la verdad es que había que bajarse el sueldo. Había que bajárselo. Porque uno dice, Miguel, pero a lo mejor eso es gestual. No sé si es gestual o no gestual, depende del bolsillo de cada uno. Ahora, la verdad es que había que hacerlo. Porque vos no podés pretender generar ajustes en los costos del Estado si no empezás por vos. ¿Cómo yo voy a pedirle un esfuerzo al sector público, un esfuerzo al sector privado, si yo no empiezo bajándome el sueldo mío? Pero te lo digo esto, porque a nivel nacional escuché mucho ajuste. ¿Pero vos escuchaste a alguno que se baje el sueldo? ¿Conoces algún senador que se baje el sueldo? Bueno, ¿Conoces algún diputado nacional que se baje el sueldo? Conozco a Milei que lo donaba. ¿Lo qué? Lo sorteaba. ¿Cuál fue el término que usaste? Lo sorteaba. ¿Aba pasado? Bueno, ahora también su sueldo de presidente. Hasta ahora no he escuchado ningún funcionario, excepto ningún senador, Sí, ningún diputado. Entonces voy a decir, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, porque si no, somos pico. Y ahí vuelvo al eje. Y también con la cantidad de asesores. Miguel salió en un programa supuesto. de televisión que había el senador tucumano que tenía 64 asesores. Una Me acuerdo locura, porque es el número una de nuestro locura. programa. Lo que te quiero plantear, Gaby,
Me parece que los temas hay que hablarlos con responsabilidad. Por ahí siento que la política en estos últimos años ha caído en decir lo que conviene, en plantear las cosas de la manera que conviene, en usar demagogia para todo y no tocar los temas de fondo. Y habla de una manera cuando sos oposición, habla de una manera cuando sos oficialismo, y creo que esto es lo que llevó a que la cosa no camine. Así, Miguel, como la bandera del gobierno de Schiaretti fue la obra pública, ¿cuál va a ser la bandera de la gestión Yarlora? ¿Qué pregunta? A nivel provincial. Bueno, conociéndolo, el que lo conoce a Martín sabe que Martín tiene una visión muy humanitaria de la gestión pública. Piensa mucho, yo le llamo en el derecho humano, que incluye nuevos derechos también. Pero yo estoy convencido que en medio de esta crisis que la Argentina atraviesa, que va a haber que administrar con mucho cuidado los fondos provinciales, creo que nosotros vamos a continuar con la obra pública, porque hay una frase que repetía mucho Schiaretti y que la usa mucho Martín, que dice tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario, porque si vos dejas que el mercado haga todo... De Perón es la frase, vamos a decir. Sí, en realidad es de un escritor alemán que tomó Perón, que tomó Schiaretti y que lo usamos nosotros. Pero es tanto Estado como sea posible, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. ¿Por qué? Porque cuando vos le dejas todo al mercado, el mercado cuando no rinde económicamente no llega. Y hay lugares que como no rinde económicamente no llega. Y cuando no llega y hay gente. Y cuando hay gente y el mercado por solo no llega, la gente se jode. Y el Estado está, por lo menos en nuestra concepción filosófica del Estado, para que la gente no se joda. Porque si vos administras, decís, bueno, si no alcanza que esta gente se joda, salvo a esta, que aquella se joda. No, ese no es el Estado. El Estado es, busco equilibrio. Bien, yo creo que nuestra gestión se va a caracterizar, ojalá Dios nos acompañe y nos ayude, para poder continuar con la obra pública, permitir que el sector privado avance, cuidar nuestra gente, administrar austeramente los fondos provinciales y tener una visión más humana. Creo que se vienen tiempos donde hay que poner como eje de la gestión pública al ser humano. Miguel, ¿se ha normalizado o se ha hecho equitativo el reparto de los subsidios para el transporte? No. Porque, a ver, en Buenos Aires están pagando 56 pesos el boleto y en Córdoba se paga 250, que 250 es un mordisco de alfajor. Pero a ver, está, no, y se paga 56 pesos y 70 pesos en algunos casos, sí, según cuál boleto, con el aumentazo, con el boletazo. Sí, sí. O sea, la gente en Buenos Aires está horrorizada con 70 pesos por el nada. Boletazo que les tocó. Nosotros pagamos 250 mangos. Che, que en Buenos Aires... Pero también es barato 250 pesos, Miguel, porque es un mordisco de alfajor. Claro. O sea, debería costar no se compra, 1.300 pesos el boleto sin subsidio. No se carga un cuarto litro de gasoil con claro. 250 pesos. Y le pregunté, ¿por qué acá vale 250 y allá vale 50? ¿Que allá administra mejor que acá? Los que gobiernan... Macri, que es el jefe de gobierno en Buenos Aires, ¿es mejor administrador que Pasarini en Córdoba? ¿O Macri cobra 50 mangos porque con la plata tuya, cordobés, de ella, catamarqueña, de él, neuquino, de ella, jujeña, entre todos le bancamos el boleto a Macri? Por eso pasa. No es que Macri en Buenos Aires, y no tengo nada en contra de Macri, en contra de Jorge Macri, pero la verdad es que Jorge Macri cobra 50 mangos el boleto porque toda la Argentina le paga el subsidio. Nosotros cobramos 250 mangos el boleto porque los cordobeses subsidiamos nuestro boleto y nos alcanza para subsidiar los 250. En realidad debería costar 1.200, 1.300 pesos el boleto. Bueno, eso sería sin la presencia de ningún subsidio, 1.300 pesos. No, el subsidio que viene de la gestión anterior. Bien. Ahora, lo que vos tenés que hacer es rediscutir la Argentina en serio. ¿Quién está pagando, Miguel, entonces esa diferencia entre Nosotros. 250 y 1.300? Nosotros. La provincia. La provincia y la municipalidad. La provincia, es decir, los cordobeses. Lo mismo que el interurbano. Entonces, bueno, el interurbano tiene un poquito más de costo. Claro. Entonces lo que vos tenés que discutir, Gaby, de verdad, es qué Argentina querés. Porque no es solamente el boleto, es mucho más profundo. ¿Cuánto cuesta el gas en Buenos Aires? ¿Cuánto cuesta la nafta en Buenos Aires? ¿Cuánto cuesta la energía? Sí. Si la energía es más barata en los lugares más concentrados del país... Sí. Que no tiene ninguna explicación lo del combustible porque viene por un oleoducto. No, y la luz... No es que sí, la luz que produce Córdoba va a Buenos Aires, se conecta en el caño a Buenos Aires y de Buenos Aires nos la vende a nosotros. De acá sale a X peso y vuelve más cara. La luz que nosotros producimos.
porque está conectada a la red nacional. Entonces lo que tenemos que discutir es, che, ¿hasta cuándo vamos a tener un país donde si yo quiero poner una industria me conviene ponerla en Buenos Aires, no en Córdoba? ¿Por qué? Porque en Buenos Aires, tengo puerto, primero, pero eso no podemos cambiarlo, porque no podemos hacer un mar en Córdoba. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno? Darle más facilidades a las provincias que están más lejos del puerto. ¿Para qué? Para que vos industrial te convenga poner una industria en Córdoba, aunque tengan que pagar flete para sacarlo del puerto. Mirá lo que pasa en Argentina. No solamente no le das potencia a las provincias que no tienen puerto, sino que las provincias como Buenos Aires, que tiene puerto, tiene la energía más barata, el gas más barato, el combustible más barato. Entonces, vos explícame cómo haces para generar un sector industrial en una provincia como Córdoba, si a los empresarios no les conviene. Entonces ahí tenés que apelar a los incentivos fiscales que los gobernadores generan para erradicar industria. Che, pero son incentivos fiscales que le siguen quitando fondos a las provincias. Entonces siempre las provincias del interior, desde que se fundó la Argentina, porque esta es la famosa discusión de unitario y federal en la Argentina. Bueno, Argentina es unitaria y siempre lo fue. Esperemos que deje de serlo. Fue la promesa del presidente Milei. Espero que cumpla. Te agradecemos, Miguel, por haber formado parte de nuestro programa en el día de tu cumpleaños. Gracias a vos, que Dios te bendiga mucho, a vos y a la gente que nos está mirando. Igualmente. Gracias.